Bien, Dios le bendiga en esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio del panorama del Nuevo Testamento. Hoy nos toca hablar acerca de las cartas pastorales, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, luego la carta a Tito. Después entramos a la unidad 3, 8 cartas para todos, llamadas en parte epístolas generales. Y están Hebreos, Santiago y primera carta de Pedro. Entonces vamos a empezar con las cartas pastorales y comenzaremos con una oración. Padre, que esta mañana te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, el honor y el reconocimiento, amado Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo Santo Jesús, que tú nos des la dirección, la inteligencia, la fuerza y la fortaleza para poder, Señor, continuar con este estudio. Padre, en tus manos depositamos todo en esta mañana, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, cartas para pastores, primera y segunda de Timoteo. Entramos a la carta también de Tito. Veremos el contexto histórico de primera carta de Timoteo. Hemos llegado a las últimas 3 de las 13 cartas de Pablo. Recuerde que dividimos sus cartas en 4 grupos. Al último grupo lo llamamos las epístolas pastorales, porque dan instrucciones a los pastores, tanto para su vida diaria en el hogar como para su trabajo en la iglesia. Pablo les escribió estas cartas a Timoteo y a Tito, 2 hombres que habían trabajado estrechamente con él. Miremos su contexto histórico. Numerosos profesores de la Biblia piensan que Pablo estuvo en la prisión 2 veces en Roma. Sabemos que Pablo escribió primera carta de Timoteo después de los sucesos registrados en los últimos capítulos de Hechos. Pensamos que escribió primera de Timoteo y Tito después de su primera liberación en Roma. Eso está en segunda de Timoteo 4, 16 al 17. Esto fue aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Entonces escribió segunda de Timoteo, la segunda vez que estuvo preso en Roma. Seguimos avanzando, vamos a ver un poco de su trasfondo. Leemos sobre Timoteo por primera vez en Hechos 16:1. La Biblia lo llama discípulo. Pablo estuvo en Listra en su segundo viaje misionero. Probablemente Timoteo se convirtió durante el primer viaje misionero de Pablo a Galacia. Pablo llamó a Timoteo mi verdadero hijo en la fe y amado hijo. El padre de Timoteo era griego, pero la madre era judía y le había enseñado a Timoteo las escrituras del Antiguo Testamento desde cuando era muy pequeño. Los creyentes de Listra e Iconio hablaban bien de él. Bueno, esta es parte de lo que empezamos a ver acerca de la relación de Pablo con Timoteo. Por estas cartas vemos que Timoteo era un líder fiel y trabajador. Estaba cerca al corazón de Pablo y él le confió la responsabilidad de la iglesia en Éfeso. Esta era una iglesia importante y grande. Por eso sabemos que Pablo tenía confianza en su capacidad y su fidelidad. No obstante, a veces Timoteo necesitaba aliento de Pablo. Pablo lo llamó un hombre de Dios. Le mandó a ser imitador de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, y le advirtió: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Bueno, estas son las instrucciones que el apóstol Pablo brinda a su joven pastor Timoteo.
Bueno, hay gente que piensa que para llegar al pastorado hay que tener experiencia en el ministerio, hay que tener algunas otras cosas. La verdad es que cuando el Señor pone a alguien en el ministerio, quien se encarga de formar o de forjar su experiencia es el mismo Cristo. O sea, aquí podemos ver a un discípulo, ¿verdad? No andaba con Pablo, pero era un discípulo que una persona que se convirtió al Señor y luego se convirtió en discípulo y era muy joven. Entonces Pablo veía en él las marcas del pastorado. Pablo veía en él las marcas del pastorado. De repente Timoteo ni se daba cuenta, pero Pablo veía en él. Bueno, uno de pastor, pues Dios le concede esa gracia de poder ver en las personas, ¿ok? Las habilidades que ellos tienen, de repente no se dan cuenta, pero uno de pastor que ya tiempos o ya días el Señor trata con uno se da cuenta quién es una pareja pastoral, quién es un matrimonio o un joven, por decirlo así, que tiene las marcas, que tiene las destrezas, que tiene las cualidades, mejor decirlo así, las cualidades para ser un pastor. Entonces de repente la persona no se da cuenta, pero el pastor sí, y también a través del pastor puede llegarle el llamado del Señor, ¿verdad? También puede el Señor usar al pastor para colocar a esa persona en el ministerio, ¿verdad? Porque tiene las cualidades y eso pues es una de las cosas importantes que esa persona debe ser, es ser un hombre o una mujer de Dios, ¿verdad? Eso es inevitable, porque a una persona que todavía juega con el pecado y a cada rato se reconcilia y todo eso, ese no puede ser un candidato, ¿verdad? Uno no puede cometer ese error grave, garrafal. Pero si hay personas consagradas, celosas del Señor, que tienen un buen testimonio, que tienen un buen carisma también con la gente. Esa es otra cosa importante que uno debe de ver, la conexión con las personas por decir así, en ese matrimonio, porque en este caso este muchacho era solo, no se dice que estaba casado, pero lo tradicional, lo estándar es el matrimonio, ¿verdad? Es el matrimonio pastoral. Entonces uno ve que esta pareja son temerosos de Dios, son celosos de Dios. Entonces eso tiene mucho que ver. También han sido probados, que hayan demostrado su fe, así como Cristo hizo profesión de fe delante de quién, delante de una persona que tenía el poder para matarlo, ¿verdad? Y no se acobardó. Entonces esto quiere decir de que si esta persona que va a ser un candidato al ministerio pastoral ha demostrado su fe y ha defendido su fe delante de la persona más importante en su vida, como la familia, ¿verdad? Que muchas veces las familias se levantan para pisotear nuestra fe. Y si este candidato lo ha hecho, lo ha demostrado y ha preferido defender su fe antes de entregarla por quedar bien con su familia o sus señaladores, entonces es un candidato muy importante para el ministerio, para el ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, es importante enseñarle a la iglesia estas cosas. Es importante enseñarle al pueblo de Dios, amén, a los líderes, que tarde o temprano llegará el llamado del Señor, tarde o temprano Dios los ocupará en posiciones importantes, que no siempre se va a estar pues ordenando las sillas o qué sé yo, guardando el orden en la iglesia, sino que Dios nos ocupa en posiciones más importantes. Empecemos a ver acá las instrucciones sobre la administración de la iglesia en el capítulo 3,
Es que este capítulo comienza con las palabras palabra fiel. En aquellos días esta era una manera común para comenzar un himno cristiano o una enseñanza especial. Las palabras fiel aparecen 6 veces en las epístolas pastorales y Pablo usa estas palabras para introducir el tema de los requisitos para los obispos. ¿Quién es un obispo? Pastor. Bueno, obispo en la traducción de la palabra griega episcopos se refiere a uno que supervisa, así como un presbítero, obispo o pastor, ¿verdad? Una persona que esté encargada de un grupo de personas. La figura 9.10 hace una comparación entre primera de Timoteo y Tito con los 12 requisitos de un pastor. Note que hay 5 características que se deben evitar y 7 para anhelar cumplir. Bueno, en estos requisitos Pablo hace un listado estándar que no es que va a decir, bueno, eso se dijo en aquel tiempo y eso ya pasó de moda. Eso es un estándar para siempre, ¿verdad? En ese aspecto, quien será un pastor, amén, quien será un líder, en ese aspecto, pues, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca y eso será así y nunca lo va a cambiar. Dios puede cambiar algunas cosas, ¿verdad? Pero hay un estándar, hay un modelo bíblico, hay un diseño de Dios que no lo va a cambiar nunca. O sea, el llamado funciona en ese diseño. Entonces, el ministerio funciona en ese diseño y así va a ser y Dios no lo va a cambiar como eso de marido de una sola mujer. Eso no lo va a cambiar nunca, ¿verdad? Eso no lo va a cambiar nunca. A veces, pues, ahí dice que tenga a sus hijos en sujeción. Bueno, en estos tiempos algunas personas lo cumplen, otros no, ¿verdad? Ese es algo muy debatible, ¿verdad? Es un punto muy debatible si debería ser pastor, pero el problema es que los hijos hasta cierta edad están sumisos y después de una edad ya no están sumisos, ¿verdad? Especialmente cuando se convierten en mayores de edad y ya se casan y esto y que el otro ya. Pero en cuanto están bajo la autoridad del pastor o del padre de familia, en este caso, deben de estar sumisos a él y deben dar ejemplo de consagración para no manchar el llamamiento que existe en ellos, ¿verdad? ¿Quién es un diácono? Un diácono es una persona que ayuda a un obispo, ¿verdad? Un diácono es una persona que ayuda. Para agradar a Dios, la iglesia debe escoger a los pastores y diáconos que cumplan con los requisitos bíblicos. O sea, también un pastor, amén, y la iglesia tienen la potestad bíblicamente de elegir a un pastor. ¿Ok? La iglesia también tiene esa potestad de elegir a un pastor porque ve las cualidades y se basa en los requisitos que Pablo da en primera carta de Timoteo capítulo 3. Los líderes en la iglesia son ejemplos para los creyentes. Para un estudio completo de estos 12 requisitos, ve el curso sobre las epístolas pastorales del estudio de serie de Faith and Action. Bueno, eso está ahí en su material PDF. Entonces sintetizamos, un diácono no es una autoridad sobre el pastor, es una autoridad sumisa al pastor. Un diácono no es superior a un pastor. ¿Ok? Jesús no dijo, y habrá un diácono y un rebaño. No, dijo, y habrá un pastor y un rebaño y un pastor. Entonces, en el gobierno de la iglesia, en aquellos tiempos, en los comienzos de la iglesia del siglo I hasta los tiempos, siempre se escogían diáconos, pero también hay requisitos para los diáconos. Diácono no puede ser cualquier persona. Una de las cosas importantes que debe tener un diácono es
primero que nada, una persona de testimonio. Segundo, una persona con una evidencia clara de la conversión en Cristo Jesús. Tercero, una persona fiel con sus diezmos. Cuatro, una persona responsable y puntual, ¿verdad? Y podemos agregar una persona obediente y humilde. Nunca vaya a poner un arrogante, un soberbio de diácono, porque será el espolón en el talón de su pie. Jamás vaya a hacer eso. Nunca vayas a poner a un rebelde, a un ladrón, a un insurrecto, a uno que se congrega de vez en cuando, solo porque tenga popularidad o porque tenga un apellido. No lo vayas a poner de diácono, porque ese será la persona que te va a botar la cabeza. Así de simple, ese será la persona que te va a quitar el pastorado. Entonces, esos requisitos son importantes. También Pablo menciona que debe de ser marido de una sola mujer y todo. O sea, una cuestión que este tipo de cargos no solamente abarcan la iglesia, sino que abarcan el hogar, el trabajo. O sea, son luz en la iglesia y deben de ser luz en la casa, en todo en su entorno, dentro y fuera de la iglesia. No es a cualquier trompudo que van a colocar de diácono. Ok, entonces esas son de algunos de los puntos que debe reunir esta persona, no solamente porque esté allí. Ok, y si no hay personas que tienen el requisito, entonces no lo escoja. Hasta que aparezcan estas personas que reúnan estos requisitos, entonces atrévase. Ok, atrévase, porque también el diácono le va a servir en aquellos asuntos de extrema importancia dentro de la iglesia, decisiones, toma de decisiones fundamentales, tanto espiritual, moral, material, en todos los aspectos, judicial, ¿verdad? Legal, en todos esos puntos, el diácono, amén, sirve de ayuda al pastor, porque cuando el pastor va a tomar una decisión fundamental, entonces llama a su cuerpo de diáconos y a su junta oficial de la iglesia, ¿ok? Para que se tome esta decisión y no tomarla a priori, porque las consecuencias serían muy tremendas en contra del pastor. Mientras que cuando se reúne la junta de oficiales, directivos y la junta de diáconos, sean 2, 4, 3, entonces todo lo que se decida quedará en acta. Y eso no va a ser una decisión personal del pastor, sino que será una decisión del cuerpo de oficiales de la iglesia, compuesto por los diáconos, la junta directiva y algunos ancianos importantes que el pastor convoque, ¿verdad? Eso es la importancia de tener un cuerpo de diáconos en la iglesia, aparte que le ayudan a guardar el orden dentro del templo en muchas cosas. Hay muchas cosas que el pastor se evita desde el púlpito estar controlando, mientras que el diácono le ayuda en eso. Y eso es una bendición, tener diáconos que son del Señor, ¿verdad? No diáconos mundanos, ni impíos, ni medio convertidos. Para eso hay que tomarse el tiempo y no cometer un craso error que después le va a sacar las lágrimas. Entonces aquí veremos en el capítulo 4 unas instrucciones sobre las falsas enseñanzas. 1 Timoteo 4. El Espíritu advierte que en los últimos días algunos abandonarán la fe. Este tipo de advertencia nos impacta y nos entristece. No todos los que reciben a Cristo continúan siguiéndolo. Algunos son seducidos por espíritus engañadores al dejar al Señor. Estos demonios esparcen sus enseñanzas mediante los falsos maestros. Pablo dice que es la responsabilidad del pastor señalar las enseñanzas falsas. Y 1 Timoteo 4, 1 al 6, una de las mejores formas de enseñar la verdad es vivirla. Por lo tanto, Pablo le ordena a Timoteo ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, aquí es un enunciado que hace el apóstol Pablo acerca de lo que él prevé en futuro de la iglesia, su futuro inmediato.
La presencia y proliferación de los falsos maestros traerían doctrinas de demonios, traerían doctrinas peligrosísimas para la integridad de la fe cristiana y de la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, por eso le dice, tienes que estar alerta, tienes que ser ejemplo a los creyentes en palabra, o sea, no puede tu boca pronunciar palabras que no son correctas. Tienes que ser un hombre de Dios de palabra en tu conducta, tu forma de proceder, tu forma de expresarte, tu forma de actuar, de vivir, que nadie vea, pues que nadie vea pecado en tu forma de vida, ¿verdad? Un amor que tiene que ser sincero, sin ningún tipo de interés ni parcialitismo, sino que es un amor parejo, tanto los ricos como los pobres, etcétera, etcétera. El espíritu, ¿qué tipo de espíritu? Debe ser un espíritu activo, dinámico, positivo. Pablo le dice a Timoteo, mira, tienes que tener un espíritu activo, no ser perezoso, ni acomodado, ni conformista. Tienes que ser una persona de un espíritu emprendedor, ¿ok? La iglesia debe ver en ti tu dinamismo. No esperar que el templo te caiga encima para decir, hey, vamos a reconstruir esto. No, tiene que haber la iniciativa, ¿verdad? La fe es importante, la fe en el pastor nunca debe debilitarse. Le caigan las pedradas que le caigan, nunca se debe debilitar, porque si se debilita la fe en el pastor, el rebaño empieza a perder también fuerza. Empieza a perder fuerza y el ministerio puede morir. Luego la pureza, ¿verdad? La pureza, pues la pureza abarca tanto lo íntimo como lo público en la vida de un pastor. Y eso es muy fundamental porque hombres consagrados al Señor son los que Dios quiere al frente de sus rebaños, no gente que le falta a la moral. Bueno, instrucciones sobre varias clases de personas en la iglesia. Eso está entre los capítulos 5 y 6. Primera de Timoteo 5 al 6 trata sobre cómo pastorear a los miembros de la iglesia. Pablo da consejos prácticos sobre grupos de personas, los ancianos y los más jóvenes. Los hombres y las mujeres de cualquier edad deben ser tratados como miembros de familia. O sea, con ese sentimiento confraterno de hermandad, ¿cómo le digo? Esta es una hermandad limpia. Vaya, así como un hermano varón ve a su hermana, sea mayor o sea menor, así debe de ver el pastor a los jóvenes de la iglesia y a las jóvenes de la iglesia, con la misma limpieza de ojos con que un hermano de carne ve a su hermana, y con el respeto que un hijo o nieto ve a sus padres ancianos o a sus abuelos ancianos. Entonces, así debe de verse la familia de Dios. El pastor debe ver a ese grupo de personas, especialmente los jóvenes que son más, y las jóvenes que pues en estos tiempos a veces, ¿qué le digo? A veces no respetan la casa de Dios, ni respetan al pastor. Entonces, por sus formas de vestir, qué sé yo, por sus formas de actuar, entonces el hombre de Dios debe mantenerse en su posición de pureza, de respeto, de igualdad, de equidad, de trato justo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué pasa con el grupo de las viudas? Dice, estas deberán ser apoyadas por sus familiares. Las viudas piadosas con más de 60 años, o sea, de 60 años para arriba, que no tienen ningún familiar, deberán recibir ayuda de la iglesia. O sea, deberán recibir ayuda de la iglesia. Esto indica que la iglesia debe crear fondos, debe reunir fondos, generar la cuestión monetaria, generar buenas finanzas
y no solo finanzas, sino también víveres y todo lo que se pueda ayudar para que estas viudas que oscilan entre los 60 y 80 años, 70 años de edad, que no tienen quien por ellas, entonces la iglesia debe cumplir esa función. Las viudas más jóvenes deben casarse de nuevo para evitar un estilo de vida inmoral. Pablo observa que algunas de las viudas más jóvenes se habían desviado de la fe para seguir a Satanás. Entonces este señalamiento lo hace el apóstol Pablo para que en lugar de que estas mujeres que son viudas, ¿verdad?, desde el momento que se moría el esposo de ellas, eran vistas como viudas. Entonces eran menores de 60 años, por decirlo así, que pues en aquel tiempo pues una mujer de 50 años estaba todavía fuerte. Entonces todas estas mujeres debían de casarse. ¿Para qué? Para evitar ser persuadidas por un estilo de vida de inmoralidad. Los obispos fieles que ministran merecen apoyo financiero de la iglesia. Los obispos fieles que ministran merecen apoyo financiero de la iglesia. Esto es sumamente fundamental lo que el apóstol Pablo está enseñando a este hombre de Dios, Timoteo, y ahí dice 1 Timoteo 5. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, cuando dice sean tenidos de doble honor, se está refiriendo a que el primer honor que recibe un anciano es el que estábamos hablando al principio, el respeto, ¿verdad? La estima, porque es un anciano en el Señor, o sea, llegó a la vejez, y ¿qué sucede? Pues es un ejemplo, pero, y dice acá, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Parece que se está refiriendo el apóstol Pablo a esos hombres de Dios que están pastoreando la iglesia, que están predicando, que están enseñando, que también en la Biblia se les llama ancianos, ¿verdad? También en la Biblia se les llama ancianos. Según el versículo 1 y 2, no reprendas al anciano, o sea, aquí está hablando anciano de edad, sino exhórtale como a padre. Mire, aquí está hablando de edad, a las ancianas como a madres, a las ancianas, mujeres viejas de edad. Pero en el versículo 17, ahí cabe hacer la diferencia a la palabra, los ancianos que gobiernan bien, o sea, los ancianos que pastorean bien la grey del Señor, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, aquí hay un juego de roles de trabajo.
aquellos que predican y enseñan deben recibir un apoyo de la iglesia. Y el verso 18 dice la escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, como dice nuestro material, los obispos fieles que ministran merecen apoyo financiero de la iglesia. Es que es fundamental esto. Es fundamental esto. Y mucha gente, cuando se les toca este tema, la situación cambia, su fe cambia, su actitud cambia. Y todos se lo quieren dejar a Dios. Y la cuestión no es así. Bueno, si Dios lo llamó, Dios tiene que proveerle. Si Dios lo llamó a predicar y lo tiene predicando, Dios tiene que proveerle todo. El asunto es que la iglesia tiene que jugar un papel importante porque la misma Biblia le cierra los caminos de huir a su compromiso, por supuesto, donde dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? No pondrás bozal al buey que trilla. O sea, todo obrero es digno de su salario. Era fundamental en el tiempo de Moisés que cuando los bueyes trillaban el trigo, ¿verdad? Ellos trillaban el trigo y estaban haciendo mover aquella gran roca para descasullar el trigo. Entonces los israelitas, las personas comunes, le ponían bozal al buey, y el asunto era de que mientras los manojos de trigo estaban allí, el bozal en el buey impedía que el buey agarrara una parte de eso, ¿ok? Porque tanto mover esa gran roca le generaba cansancio, y si el bozal no estaba puesto, entonces donde pasaba el buey, ahí agarraba del trigo y comía. Entonces el Señor le dijo al profeta que no le pusieran bozal al buey porque el buey tenía derecho, porque estaba haciendo un trabajo. Entonces, si Dios tiene cuidado del buey, ¿cuánto más no tendrá cuidado de los hombres de Dios que trabajan para Él? Entonces es ahí donde la iglesia activa, que está siendo alimentada por su pastor, que está siendo bien enseñada por su pastor, que está recibiendo de Dios a través de su pastor, entonces la iglesia debe de proveer y suplir a su pastor todo el apoyo financiero que éste necesita, ¿verdad? Bueno, ok, vamos a seguir avanzando. Están los esclavos. El Evangelio no libera a un esclavo de la responsabilidad de someterse al amo, pero Filemón nos enseña que el Evangelio transforma a los esclavos en hermanos de los patrones creyentes. O sea, lo que cambiaba ahí era el trato. Ya no se trataba a un esclavo con crueldad, sino que se le trataba con más justicia y con más cuidado. Los falsos maestros, Pablo dice que los falsos maestros son orgullosos. Algunos de ellos piensan que la fe es el camino al dinero, como los de hoy. Estos están muy lejos de la verdad. Dios provee para nuestras necesidades básicas, tales como el alimento y la ropa. Y los que aprenden a estar contentos con las cosas básicas de la vida son espiritualmente ricos. El hombre de Dios, Pablo, contrasta al pastor con los falsos maestros que aman el dinero. En vez de buscar las riquezas, de un pastor debe buscar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. El rico, estos deben ser humildes y confiar en Dios, no en el dinero. Deben ser generosos al compartir con otros, entonces tendrán tesoros en el cielo. Bueno, vamos a la a la carta de Tito.
El contexto histórico parece que Pablo guió hacia Cristo tanto a Tito como a Timoteo. El apóstol llamó a Tito verdadero hijo en la común fe. Tito era griego, probablemente de Antioquía de Siria. Él fue con Pablo y Bernabé cuando ellos viajaron desde Antioquía a Jerusalén. Allí con los líderes de la iglesia de Jerusalén discutieron el ministerio de ellos con los gentiles. Tito era gentil. Llegó a ser seguidor de Cristo sin la circuncisión judía. Él es un buen ejemplo de alguien que es salvo por la fe en Cristo sin tener que guardar la ley de Moisés. Importante dato este. Veamos, yo creo que si mal no recuerdo, yo le puse este título a este párrafo: Tito, hombre de soluciones. Tito le ayudaba a la gente a resolver los problemas de la iglesia. Era el tipo de hombre que Pablo podía enviar a las iglesias donde había una necesidad. Estaba en la isla de Creta cuando Pablo le escribió para que allí corrigiera lo deficiente. Su nombre también aparece frecuentemente en 2 de los Corintios. Pablo lo envió a varios lugares para resolver los problemas de la iglesia. Pablo estaba feliz cuando escribió 2 de Corintios. ¿Por qué? Tito recién había vuelto de Corinto con un buen informe. Parece que él había hecho un buen trabajo resolviendo los problemas allí. Bueno, eso es lo más lindo que debe de existir en un líder. Ser una persona de soluciones y no de problemas, ¿verdad? No estar escribiendo a cada rato: fíjate que tengo este problema, no hay qué hacer. No, el líder trata de resolver las situaciones por muy difíciles que éstas parezcan. Las instrucciones sobre el nombramiento de los ancianos, las enseñanzas sobre el nombramiento de los líderes son breves en Tito. En 1 de Timoteo, Pablo escribió sobre la elección de un pastor y un diácono, pero la carta a Tito trata solamente de la designación de ancianos. La figura 9.8 resume los requisitos para pastores. Los líderes de la iglesia deben de ser piadosos y tener el carácter probado. Deben tener éxito en la dirección de su hogar antes de manejar la iglesia. Eso es muy bueno. Los cretenses se conocían por ser pecaminosos. Por lo tanto, la carta a Tito enfatiza que un pastor debe ser justo y santo y amar lo que es bueno. Bueno, esas son parte de las instrucciones generalizadas. Ahora miremos las instrucciones sobre los falsos maestros. Tito estaba pastoreando la iglesia en Creta cuando Pablo escribió esta carta. El problema principal en Creta era el de los falsos maestros judíos. Pablo describió cómo eran ellos en su tiempo. Dijo: son rebeldes, se rehúsan a cooperar, son impostores, hablan de cosas inútiles como genealogías, relacionando la salvación con antepasados muertos. También estos falsos maestros enseñan mitos y leyendas diciendo que son la verdad. Son legalistas, o sea, los judaizantes, enseñan que la circuncisión tiene valor religioso. Pablo dijo que no tenía valor cristiano. Tienen la conciencia y la mente corrupta. Afirman conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. Son desobedientes e incapaces de hacer cualquier cosa buena. Esta es la descripción de los falsos maestros en tiempos de Tito. Veamos las instrucciones sobre varios grupos en la iglesia. Observe un tema grande en la enseñanza de Pablo a las mujeres y hombres jóvenes y a los esclavos. Él no quería que las acciones de ninguna persona fueran un tropezadero o causaran que el evangelio se viera como algo malo. La figura 9.11 señala la relación entre las acciones de los creyentes y la reputación del evangelio. Bueno, aquí hay una figura, creo que es la figura 9.11. Ahí está la cita bíblica, capítulo 2 de Tito, versículo 4 al 5.
Las mujeres jóvenes amen a sus maridos, sean prudentes y castas, sean cuidadosas de su casa, sean buenas, sujetas a su esposo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En el capítulo 2, versículos 6 al 8, los jóvenes sean prudentes, Tito sea ejemplo para ellos en hacer buenas obras, enseñe con integridad que no puede reprocharse. ¿Por qué? Dice, de modo que los que se oponen puedan tener vergüenza porque no tienen nada malo que decir sobre nosotros. Capítulo 2, versículo 9 al 10, los siervos o obreros sujétense a sus patrones, no sean respondones, no defrauden, sean fieles. Bueno, estas son las instrucciones para estos tres tipos de personas dentro de la iglesia en Creta. Veamos segunda carta de Timoteo, el contexto histórico. Esta es la última carta de Pablo. Esta es la última carta que Pablo escribió. Nerón, el emperador romano, perseguía a los creyentes en Roma. Él trataba de detener el esparcimiento del cristianismo. Por segunda vez, Pablo estaba como prisionero de Nerón. Todos sus amigos menos Lucas lo habían abandonado. Pablo sabía que su ministerio había terminado. Había corrido y ganado la carrera y la muerte estaba cerca. Pablo quería a Timoteo. El apóstol lo llamó mi hijo amado y mi colaborador. Timoteo había ayudado a entregar 6 de las cartas de Pablo. Bueno, la advertencia de Pablo sobre los últimos días, 2 Timoteo 3, 3:1 al 9, Pablo enumera las características de la gente en los últimos días. ¿Cuáles de estas características describen a los pecadores en su área? Janes y Jambres probablemente eran 2 de los magos del faraón. Ellos se opusieron a Moisés. Asimismo, los falsos maestros hoy se oponen a los líderes de Dios. Pablo pintó un cuadro oscuro de los pecadores en los últimos días. En contraste, también pintó un cuadro hermoso. Era el retrato de sí mismo, el apóstol santo y fiel. En los tiempos más oscuros es bueno enfocar en los ejemplos santos e imitarlos. Pablo dejó buenas huellas para que Timoteo le siguiera. Palabras de despedida del apóstol Pablo, 2 de Timoteo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez y justo, en aquel día. Estas son las palabras que Pablo profirió para despedirse y dar por terminado su trabajo en la obra del Señor en este mundo. Había peleado la buena batalla y había terminado su carrera. Bueno, ahí terminan nuestras cartas pastorales. Vamos ahora a las cartas para los creyentes. Cartas para los creyentes en sufrimiento. Hebreos, Santiago y primera carta de Pedro. Bueno, aquí vamos a ver un cambio de temática. Estamos hablando acerca de los asuntos pastorales, la relación de la iglesia con el pastor, el trato del pastor con los diferentes grupos de personas dentro de la iglesia, los problemas a tratar, el tema de los falsos maestros y sus falsas herejías. Entonces, ahora veremos un cambio diferente en la temática de Hebreos, ya que lo que Hebreos trata de presentar es que Jesucristo es superior a las figuras icónicas dentro de la fe judía. Esto es Moisés, Aarón, los ángeles, el sacerdocio judío y todo eso, el templo judío. Entonces Jesús es superior a todo esto. Por eso es que
veremos mucha cita bíblica que se encuentra aquí, está relacionada con el Antiguo Testamento. Veamos el autor y fecha. Dios no nos dijo quién escribió la carta a los hebreos. Sin embargo, el autor conocía bien a sus lectores, les pidió que oraran para que él les fuese devuelto pronto, así que es claro que tenía una relación fuerte con ellos. Las palabras "los de Italia os saludan" nos dan una pista. Estas palabras pueden mostrar que el autor les escribió en Italia. Si es así, esto significa que pasó algún tiempo en Italia y seguramente en Roma, su capital. Bueno, dos cosas importantes que tenemos que decir aquí. Número uno, Pablo no fundó la iglesia en Roma, no la fundó él. Y número dos, Pablo no escribió la carta a los hebreos, ¿verdad? Ok, veamos una tabla aquí, cartas generales. Está a los hebreos, epístolas a los creyentes en sufrimiento, Hebreos, Santiago y Primera de Pedro, epístolas para corregir falsas enseñanzas, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Esas son las cartas para tratar las falsas enseñanzas. Bueno, según estaba viendo el prontuario, hermanos, estaba viendo en el prontuario y estaba revisando mi material, no tengo las cartas sobre las falsas enseñanzas, no las tengo. Creí que estaban todas hechas, pero no están. Me faltaría Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda, Tercera y Judas. Pero estas cartas las vamos a ver en epístolas generales el otro año. Entonces, por lo tanto, usted no va a perder ningún tipo de conocimiento. Cuando termine esta serie de diapositivas, ahí termina, obviamente, nuestro curso de panorama del Nuevo Testamento. Y se lo digo por razones médicas. La vista me está fallando demasiado. Tengo mucho problema con la vista. Entonces necesito retirarme un poco de estar frente a esta pantalla. Y en el siguiente año, pues veremos epístolas paulinas, teología sistemática. Y cuando terminen las epístolas paulinas, veremos epístolas generales y ahí entran todas las cartas, ¿verdad? Desde Hebreos, Santiago, Primera Pedro, Segunda de Pedro, todas las que usted ve ahí. Las Juaninas, Judas, esas son las epístolas generales. ¿Escribió Pablo la carta de los hebreos? Algunos creen que Pablo escribió Hebreos, pero hay muchos que no están de acuerdo por tres razones. Hebreos cita, número uno, Hebreos cita las escrituras mayormente de la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. A diferencia de esto, Pablo comúnmente cita de la versión hebrea del Antiguo Testamento. O sea, Pablo usó su fuente de referencia escritural, los manuscritos originales o copias del Antiguo Testamento, no la Septuaginta. 2. El autor de Hebreos se ubica a sí mismo entre la segunda generación de cristianos, es decir, en el grupo que escuchó el evangelio de labios de los otros que oyeron a Cristo. Esos son los discípulos de la segunda generación. Los discípulos de la primera generación son los testigos oculares de Cristo, los que lo vieron y lo oyeron predicar. Y los de la segunda generación son los discípulos que oyeron el evangelio de boca de los testigos oculares. Así que eso apréndaselo bien, que le va a servir mucho. En contraste, Pablo afirma que él oyó del Señor directamente. Ese es un relato que el apóstol Pablo describe en Gálatas 1:11 al 12.
para autenticar su apostolado, porque los judaizantes estaban despotricando el apostolado de Pablo, estaban quitando autoridad y legitimidad a su ministerio. Entonces Pablo hace esa declaratoria. El estilo refinado y el método del autor es distinto al estilo de las cartas que sabemos que Pablo escribió. Y toda carta que Pablo escribió lleva su rúbrica Yo Pablo. Y en Hebreos no la encontramos. No estamos seguros de quién escribió Hebreos, pero lo que es indudable es que el autor escribió como un apóstol lleno del Espíritu Santo. A través de los siglos, la iglesia ha reconocido que Hebreos es una carta inspirada por Dios. Más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, Hebreos da a conocer que Jesús es superior a todos los que vinieron antes de él. La destrucción del templo de Jerusalén marcó el fin de los sacrificios de animales en el judaísmo. Hebreos dice mucho sobre el templo y los sacerdotes, pero no menciona la destrucción del templo. Por lo tanto, presumimos que Hebreos se escribió antes del año 70. Eso es muy importante como un punto de referencia. Contexto histórico: había una diferencia grande entre los creyentes judíos y gentiles. Los gentiles no sentían la presión del judaísmo. Pocos de ellos asistían al templo. Su pasado no incluía las fiestas, las costumbres, la ley, ni tampoco el templo, ni el sábado, ni la circuncisión. A diferencia de ellos, los creyentes judíos enfrentaban grandes luchas con el judaísmo. Confiaban en Jesucristo como su Salvador, pero retenían la ley. Guardaban los días de reposo y asistían a las fiestas. Circuncidaban a sus hijos y sacrificaban animales en el templo. El libro de Hechos cubre los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Hechos da a conocer que la mayoría de los creyentes judíos seguían a Jesús y a la ley de Moisés. Pasaron muchos años antes de que se dieran cuenta que Jesús reemplazó los sacrificios de animales y que somos salvos por gracia y no por guardar la ley. Esa era la diferencia entre los judíos gentiles, los discípulos judíos y los discípulos gentiles. Lo único que estaban expuestos los discípulos gentiles era la fornicación, la idolatría, ¿verdad? Y todas esas cosas. Bueno, factores en contra del cristianismo. Vemos dos factores que presionaban a los judíos creyentes para dejar a Cristo y regresar al judaísmo. Eran leales a Moisés y a las costumbres judaicas. Y la persecución de los judíos incrédulos era violenta. El seguir a Jesús a menudo les costaba a los creyentes su reputación, casas, tierras, pertenencias y libertad. La tentación de volver al judaísmo era grande. Era sumamente difícil y complicado ser un judío cristiano en ese tiempo. Eran desterrados, eran desheredados, eran prácticamente pisoteados y muchos morían. Entonces la tentación de volver al judaísmo era muy, muy grande por el factor seguridad. Veamos las explicaciones del bosquejo. Los creyentes judíos estaban desanimados por la persecución. Hebreos se escribió para fortalecer la fe de ellos y para advertirles del juicio de Dios sobre todos los que dejen de seguir a Cristo. Cabe resaltar que en el bosquejo la palabra superior aparece un promedio de 9 a 10 veces, demostrando el escritor así que Jesús es superior a todos los que fueron antes de él. El bosquejo también incluye 7 advertencias. Jesús es un profeta y un líder superior. Eso se encuentra entre los Hebreos 1, versículo 1 al capítulo 4, verso 13. Jesús es superior a los profetas. Él reveló a Dios mejor que ellos. Él reveló a Dios mejor que ellos. Los profetas traían una palabra, hablaban de Dios, pero no mostraban a Dios.
No lo mostraban, pero Jesús no solo habló de Dios, sino que lo mostró. Jesús era Dios en la carne. Él es el mayor de los profetas, o es mayor que los profetas. Él nos dio un mensaje más completo acerca de Dios. Por esa razón, Jesús es superior a los profetas, porque los profetas eran una figura icónica en la fe judía. Eran una figura icónica. ¿Por qué mataron a Esteban? Porque lo acusaron de ofender a Moisés. Entonces, Jesús es superior a los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas hablaron de Dios, contaron de Dios, trajeron una palabra de Dios, pero no lo mostraron, mientras que Jesús trajo la palabra de Dios también, pero mostró a Dios. Número 2, Jesús es superior a los ángeles. Su nombre o título, el Hijo de Dios, es superior al de ellos. Los ángeles adoran a Jesús. Ellos son los mensajeros, pero Él es Dios. Antes que el Señor viniese a este mundo, en el cielo, el nombre de Él era el Hijo de Dios. Y recibía gloria, adoración y alabanza de todo lo que estaba en el cielo. Entonces, la fe judía tenía por figuras emblemáticas a Miguel y a Gabriel. Cabe decir que los únicos 3 nombres de ángeles revelados en la Biblia son Miguel, que es el arcángel Miguel, o sea, él es el jefe de las fuerzas bélicas en el cielo. Está Gabriel, que es el mensajero de Dios a Israel, Gabriel, y está Lucifer, que es el ángel caído. Esos son, que es ángel caído o querubín, ¿verdad? Entonces, esos son los únicos 3 nombres que se revelan en la Biblia de los ángeles. De ahí que Rafael, que Samael, que no. Ninguno de esos nombres está en la Biblia, a menos que usted lo haya y me lo demuestre. No hay más nombres revelados, porque lo único que le importaba a Dios era revelar su voluntad y la obra de su Hijo en la cruz del Calvario para salvar al género humano. Luego los nombres de demonios, que aquel Incubus y el otro nombre, todos esos nombres salieron a saber de qué mitología, de qué enciclopedia mitológica, de qué libros que tienen que tener mucho cuidado. De repente todos estos nombres salen de libros de brujería y vemos al cristianismo repitiendo todos estos nombres que no están en la Biblia, ¿verdad? El nombre del demonio tal, del otro demonio. Hay otro nombre que también se revela en Apocalipsis que se llama Apolion, que significa destructor, pero ese está preso. Ese está preso. Apolion está preso. Y de ahí va a salir hasta el día de la gran tribulación. Pero no nos confundamos. Jesús es superior a todos. Los ángeles son mensajeros. Los ángeles asignados a los creyentes hacen una labor importante, pero Jesús es Dios. Él es quien los manda. Jesús es superior a todos. Es superior a Moisés. Moisés era siervo de la casa de Dios. O sea, Moisés era un administrador. Era un administrador. Pero Jesús edificó la casa. O sea, construyó la casa espiritual. Y dicha casa somos nosotros. ¿Cómo va a ser grande? ¿Cómo va a ser más grande el mayordomo que el
dueño de la casa que la construyó. Es imposible. Entonces, en ese aspecto, el escritor del libro de Hebreos desmadeja una figura que casi fue idolatrada o casi es idolatrada, como el profeta Moisés, y hace una comparativa entre la labor de Moisés, la condición de Moisés y la condición de Cristo. Cristo es el que edifica y Moisés es el servidor. Jesús es superior a Josué, bueno, ni decirlo. Jesús es un sacerdote y mediador superior. Como nuestro mediador y sumo sacerdote, Jesús es el mejor. Él es superior a Aarón y a los levitas. ¿Por qué? Bueno, número uno, ellos eran pecadores y fallecieron. En cambio, Jesús es sin pecado y su vida es infinita. Así fue. Él es superior a Aarón y a los levitas. Ellos eran pecadores, fallecieron, y Jesús, ¿qué? Jesús era sin pecado, murió, pero resucitó. Y Aarón y los levitas están muertos todavía. Bueno, su pacto es superior al antiguo pacto. Las viejas promesas del pacto eran para la vida sobre la tierra. Las promesas del nuevo pacto son para la eternidad. Y Dios, no el hombre, construyó la ciudad que nosotros buscamos. La Nueva Jerusalén. La ciudad perfecta. Número 3, su sacrificio y santuario celestial son superiores al templo y a los sacrificios de animales. El templo en el cielo es mejor que el templo sobre la tierra. La sangre del Hijo de Dios es superior a la sangre de los animales. El tema de Hebreos es que Jesucristo es mejor que todos los que vinieron antes de él. Bueno, seguir a Jesús requiere de fe. Bueno, esto es irrelevante. Entramos a Santiago. El contexto histórico y propósito. Las 7 cartas después de Hebreos son comúnmente conocidas como las epístolas generales. Otro nombre para estas son las epístolas católicas o universales, ¿verdad? En este sentido, la palabra católica significa universal. Estos libros incluyen Santiago, Primera y Segunda de Pedro, 1, 2, 3 de Juan y Judas. Estas 7 cartas, salvo Segunda y Tercera de Juan, son generales en su naturaleza. Es decir, que fueron escritas para toda la iglesia, en vez de haber sido dirigidas a una iglesia local. Bueno, Segunda y Tercera de Juan, una de ellas es dirigida a Gayo y la otra es dirigida a la señora elegida. ¿Ok? Mientras que Primera de Juan es dirigida a toda la iglesia en general. Bueno, vamos avanzando. Los destinatarios de la carta de Santiago. Santiago escribió a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, Santiago escribe a los judíos cristianos que estaban dispersos entre las naciones. Este versículo, juntamente con Santiago 2:21, sugiere que los lectores eran creyentes judíos. La palabra griega para dispersión es diáspora. Eso significa la palabra diáspora en griego, dispersión, ¿verdad? Dispersión. Israel estaba en la diáspora. Israel estaba en el exilio. Los que volvieron de la diáspora, para que usted comprenda todas estas palabras. Por ejemplo, parousia es manifestación. ¿Ok? Paracletos es el consolador, ¿verdad? Bueno, se refiere a los judíos esparcidos fuera de su patria. Algunos de estos creyentes judíos probablemente huyeron desde Jerusalén. Recuerde que la persecución surgió después de la muerte de Esteban, por supuesto por Saulo de Tarso.
Los judíos no creyentes forzaron a los creyentes de Jerusalén a escapar a Judea y a Samaria. Algunos de los esparcidos por la persecución viajaron tan lejos como hasta Fenicia, en el Líbano, Chipre y Antioquía de Siria. Santiago era líder de la iglesia de Jerusalén, así que algunos de sus lectores eran probablemente sus ovejas dispersas. ¿Cuál es el propósito? Asimismo, hoy los creyentes en muchos lugares sufren por la persecución. Mientras leemos Hebreos, Santiago y 1 de Pedro, recordemos orar por nuestros hermanos y hermanas que sufren. Santiago escribió por 3 razones. 1, para alentar a los creyentes judíos que sufrían por su fe. 2, corregir las ideas falsas sobre la naturaleza de la fe salvadora. Y 3, para enseñar a sus lectores cómo la fe se demuestra con la vida justa y las buenas obras. Santiago tiene mucho para decir sobre el futuro y las pisadas de la fe. Esta epístola es concerniente en su mayoría a la fe en acción. Bueno, veamos autor y fecha. El autor es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento menciona por lo menos 3 hombres llamados Jacobo. Y este nombre equivale a Santiago. Así que, ¿cuál escribió la epístola de Santiago? El autor probablemente no fue el bien conocido apóstol Jacobo, que este Jacobo era hermano de Juan, hijo de Zebedeo, fue el que murió decapitado cuando arrestaron a Pedro. Ahí está, Herodes Agripas lo decapitó antes del año 44. Así que el apóstol Jacobo probablemente no vivía cuando el libro de Santiago se escribió, aproximadamente entre los años 45 al 49. Tampoco parece que el autor sea Jacobo, el hijo de Alfeo, quien era también apóstol. Jacobo, hijo de Alfeo, y Jacobo, hijo de Zebedeo. La Biblia dice poco sobre él. Entremos un poco a los datos del autor. La mayoría de maestros de la Biblia están de acuerdo en que el autor fue Jacobo, el medio hermano de Jesús. Los católicos enseñan que María siempre fue virgen y que no tuvo otros hijos. Esta es la peor ignorancia que puede existir. Yo entiendo en aquellos tiempos en donde la mente era muy corta, pero en estos tiempos donde hay tanta globalización, tanta inteligencia, tanta información, sigan creyendo lo mismo. Bueno, pero las escrituras enseñan que Jesús tuvo varios hermanos y hermanas, ¿verdad? Entonces Jesús era medio hermano de Jacobo porque Dios es el Padre de Jesús y no José. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? Esa es parte de la referencia de que María sí tuvo más hijos. Bueno, el Nuevo Testamento habla bastante sobre Jacobo, el hermano del Señor. Él era uno de los varios hijos de María. Es probable que fuera el mayor de los hermanos de Jesús, puesto que se menciona primero en la lista. O sea, eso es un dato muy importante recalcar. Cuando alguien se menciona primero en una lista, especialmente si es un círculo familiar, ese era el mayor. Ese era el mayor. A mí me llama mucho la atención cuando Pablo dice saludos a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Eso me hace indicar a mí que Priscila era la pastora y Aquila era el esposo. Entonces hay mucho que diluir en esos puntos. Fue incrédulo durante el ministerio terrenal de Cristo, Juan 7:5, pero más tarde llegó a ser un líder muy conocido. El Señor se le apareció después de la resurrección. Era un pilar en la iglesia de Jerusalén. Después de ser salvo, Pablo vio a Jacobo en Jerusalén. Años después, Pablo vio a Jacobo en su última visita a Jerusalén.
Cuando Pedro quedó libre de la prisión, envió palabra a Jacobo. Jacobo era líder del gran concilio de Jerusalén según Hechos 15. Jacobo era también conocido que Judas se refiere de sí mismo como Judas el hermano de Jacobo. O sea, el escritor de la carta de Judas era hermano de Jacobo, medio hermano de Jesús. Josefo, el historiador judío, dice que Jacobo fue apedreado en Jerusalén aproximadamente en el año 62. Qué terrible. Bueno, estos son elementos importantes de nuestro escritor Jacobo, el verdadero nombre, pero en la Biblia aparece como Santiago. Vamos a ver su forma y estilo de escritura, o sea, su paternidad literaria. Santiago contiene dos tipos de escritura como las del Antiguo Testamento, profecía y sabiduría. Por un lado escribe como los profetas, o sea, con energía, o sea, directo al grano, sin rodeos. A veces es tierno como lo era el profeta Jeremías. Santiago llama a sus lectores hermanos y hermanos míos amados. Otras veces nos recuerda al profeta Natán que reprendió al rey David. Asimismo, las palabras de Santiago son fuertes y directas. Mas quiere saber hombre vano, o sea, mas quiere saber necio, que la fe sin obras no sirve para nada. Eso es prácticamente lo que está hablando este hombre aquí. Oh adúlteros. Mire, oh adúlteros. No hay ninguna expresión en las cartas más fuerte que esta. Oh adúlteros. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. O sea, vosotros los que hoy estáis santos y mañana estáis caídos, limpien sus corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Al puro estilo de los profetas del Antiguo Testamento escribía el apóstol Santiago. Y otra de las cosas importantes, bueno, no era apóstol, no era apóstol, era un pastor. Ni Judas ni Santiago, medios hermanos de Jesús, eran apóstoles. Ellos se convirtieron después de la resurrección del Señor. Ni Lucas era apóstol, ni Marcos era apóstol, ni Marcos, ni el escritor de la carta de Hebreos, aunque su autoridad se refleja. Pero como no sabemos quién es, no podemos servirnos de algo que no conocemos. Lo que sí nos interesa es lo que escribió. Entonces, por tanto, una de las cosas que sí vemos en el estilo de escritura de Santiago es que predicaba igual que su hermano Jesús. Así de simple y así de sencillo. Y si no, pues miremos el capítulo 3 de Santiago, que es un hermoso testamento en contra de la lengua. Primera carta de Pedro. Su contexto histórico, recuerde que estamos estudiando 8 cartas escritas a todos los creyentes. 7 de estas cartas se llaman epístolas generales. La primera que acabamos de ver es Santiago. Ahora centraremos nuestra atención en primera carta de Pedro. Esta es la primera de 2 cartas que Pedro escribió en el Nuevo Testamento. Pedro testifica que es un escritor llamado Silvano le ayudó a escribir esta primera carta. Silvano escribía muy bien en griego, En contraste, Pedro probablemente escribió la segunda carta. Primera de Pedro se refiere a varias verdades sobre las cuales predicó en Hechos.
1. Jesús es el Mesías profetizado que había venido, una edad nueva había comenzado. 2. La salvación es posible por la vida, muerte y resurrección de Cristo. 3. Por la resurrección Jesús es exaltado a la diestra de Dios. Él es la cabeza del nuevo Israel. 4. Cristo pronto volverá para juzgar a los vivos y a los muertos, y todos deberán arrepentirse de sus pecados y aceptar el perdón de la vida eterna y el Espíritu Santo. Entonces, esas son las verdades en el mensaje de Pedro. Veamos a quién escribe Pedro. Destinatarios: Pedro escribió su primer carta a los expatriados de la dispersión en el Ponto, ¿verdad? Santiago escribe a las 12 tribus en la dispersión, y Pedro también escribe a los expatriados en la dispersión que están en el Ponto, Galacia. O sea, Galacia es donde están los Gálatas. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya habíamos estudiado sobre los creyentes judíos dispersos cuando vimos el trasfondo de Santiago. Esta dispersión se llamó diáspora y fue el resultado de la persecución después de la muerte de Esteban. También puede ser que algunos de sus lectores se habían convertido en el día de Pentecostés cuando llegaron a Jerusalén. Estos judíos de por lo menos 15 lugares distintos. Pedro se refiere a los creyentes como expatriados y peregrinos o extranjeros. ¿Ok? Bueno, de esta manera les recordó que su hogar verdadero estaba en el cielo. Autor y fecha a propósito: Pedro se identifica a sí mismo como el autor. Bueno, él y su hermano Andrés eran pescadores, se criaron en Betsaida, un pequeño pueblo sobre la costa del norte de Galilea. Pedro fue traído a Jesús por Andrés, su hermano. El nombre original de Pedro era Simón, pero el Señor Jesús se lo cambió por Pedro. Ambos, Pedro en griego y Cefas en arameo, significan piedra. Piedra, no roca, piedra. En sus primeros años como discípulo de Jesús, Pedro era inestable, confiaba en sí mismo, pero poco a poco Jesús lo cambió en una piedra o columna de la iglesia. Bueno, Jesucristo ve en cada uno de nosotros lo que podemos llegar a ser por su gracia. Veamos la obra del maestro. Había una vez un famoso tallador de madera. Podía tomar una parte de un árbol simple y cambiarlo en la figura hermosa de una persona. Alguien le preguntó, ¿cómo hacía eso? Es fácil, contestó. Primero miro la madera y descubro la imagen de la persona que está allí. Entonces simplemente corto los fragmentos que sobran y que no deben estar allí. Asimismo, Jesús ve en nosotros las personas hermosas que podemos llegar a ser. En los pecadores como Mateo y Pedro, él vio futuros apóstoles. Luego, Jesús llamó a Pedro para que le siguiera y aprendiera a pescar hombres. Pedro llegó a ser uno de los 12 apóstoles cuando Jesús lo eligió. De hecho, Pedro fue uno de los 3 apóstoles más cercanos de Jesús. Pedro era un hombre de gran coraje, era rápido para hablar y actuar. Fue el único apóstol que se atrevió a caminar sobre el agua hacia Jesús. En el día de Pentecostés vemos el gran cambio que tuvo lugar en Pedro. Recibió un nuevo poder espiritual. Jesús prometió este poder espiritual para todos nosotros y lo recibimos cuando somos llenos del Espíritu Santo. El antes y el después de Pedro en torno al bautismo con el Espíritu Santo es sin paralelo. Antes veíamos a un hombre inconstante, extrovertido, imprudente, a veces decía cosas sin pensar. Pero después del bautismo con el Espíritu Santo vemos a un hombre totalmente diferente que cambió en un 360 grados y se convirtió en un gran líder de la iglesia. Versículos difíciles de primera carta de Pedro. Primera de Pedro contiene 2 pasajes que son difíciles de interpretar. Primera de Pedro 3, 18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, por supuesto, toda su pasión hasta la cruz
fue un solo padecimiento. No necesita volver a padecer más. Un solo sacrificio, un solo resultado. Eso satisfizo la voluntad de Dios para expiar el pecado humano. El justo por los injustos murió para hacer el camino y llevarnos directo a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, sí murió en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea que su obra en la cruz fue suficiente para darnos vida en su muerte, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí es lo siguiente: en el día que Cristo falleció, que murió, Él descendió a un lugar que se llamaba el Seol. El Seol es el lugar de los espíritus, de los muertos. Pero este Seol estaba dividido en dos partes. La parte superior era el lugar que se llamaba el seno de Abraham, el lugar de los espíritus de los justos, que es allí donde donde llegaron todos los justos del Antiguo Testamento. Esto es Noé, esto es Adán, esto es Moisés, David y todos ellos, ¿verdad? Ellos llegaron al seno de Abraham, que era un lugar de descanso. Era un lugar de descanso. Pero en la parte de abajo era el Seol, de donde estaba el lugar de los espíritus de los impíos, que es lo que Jesús demostró cuando habló acerca del tema del rico y Lázaro, que según los estudios hermenéuticos y exegéticos, cuando Jesús habla estas cosas y menciona nombres propios, no está hablando de una parábola, está hablando de un hecho real, mientras que en las parábolas no mencionan nombres propios. Entonces, Jesús descendió al seno de Abraham en su muerte y testificó allí a los que estaban allí, por supuesto, a los profetas y a todos que estaban allí, testificó y les dijo: yo soy la promesa del Padre, yo soy el Mesías de Israel, aquí estoy. Y desde allí le testificó a los espíritus encarcelados, les predicó a los, porque eso dice espíritus encarcelados, no ángeles. Porque a los ángeles no se les predica la palabra. Ellos no se les predica la palabra porque no tienen conciencia humana ni pecado ni pecado que arrepentirse. Ellos no se pueden arrepentir. Esa es la diferencia entre el ángel y el ser humano. El ser humano sí posee la capacidad de arrepentirse, pero el ángel, una vez que pecó para siempre y no hay arrepentimiento en él. Entonces, los espíritus encarcelados son aquellas personas que menciona Pedro desde Noé. Desde Noé están ahí, ¿verdad? Porque rechazaron el mensaje de Dios. Porque prefirieron la mundanalidad, el pecado y la perversión humana que acceder a la salvación del Señor. Cuando Noé construyó el arca, si hubiesen algunos de ellos obedecido, se hubieran salvado y hubiesen sido justificados. Pero no se salvaron sino solamente 8, dice el apóstol Pedro. Entonces a esto se refiere el Señor. No dice que Jesús fue al infierno. No dice que Jesús fue al infierno. Dice que
fue y predicó a los espíritus encarcelados. Recuerde que desde el seno de Abraham, Abraham le habló a Lázaro al rico, y el rico desde el infierno le habló a Abraham y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que me traiga agua. Y después que no pudo obtener lo que quería, le dijo: entonces envíalo a mis hermanos para que no vengan aquí. Entonces, desde el seno de Abraham se podían comunicar. Entonces, Jesús no fue al infierno, no descendió al infierno a predicar, sino que desde el seno de Abraham testificó a los espíritus encarcelados. Sea que sí o que no, Jesús fue y le predicó a toda esa gente que estaba allí en tormento en ese momento, y todavía siguen en tormento. Bueno, aquí tenemos un poco del material. El versículo 19 enseña que por el Espíritu Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Surgen dos preguntas: ¿quiénes eran los espíritus encarcelados y cuándo fue Cristo a predicar? Los creyentes algunos piensan que los espíritus en la prisión eran ángeles, pero esta opinión no está de acuerdo con el Nuevo Testamento. El Evangelio siempre es predicado a los humanos, no a los ángeles. En 1 de Pedro 1:12, Pedro dice: los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero la salvación es para los humanos, no para los ángeles. Los ángeles ministran a los humanos que heredarán la salvación. Por lo tanto, creemos que los espíritus en la prisión eran humanos. También observe que Pedro nos dice que estos humanos desobedecieron hace muchos años en los días de Noé. Ahí están guardaditos. Nadie se va a ir de ahí. La segunda pregunta y última es: ¿cuándo les predicó Cristo a ellos? Perdón, esta no es la última. ¿Cuándo les predicó? Algunos contradicen el Nuevo Testamento cuando interpretan este versículo. Dicen que Jesús les predicó a los pecadores en el infierno después que murió. Pero la Biblia enseña que nuestra única oportunidad para la salvación es mientras vivimos sobre la tierra. Abraham dijo al hombre rico en el tormento que su oportunidad había pasado. Asimismo, Hebreos enseña que lo que sigue después de la muerte es el juicio. Este pensamiento trae lágrimas a nuestros ojos, pero es la verdad de la palabra de Dios. Bueno, esto de predicarles no es para que se arrepintieran. Él fue a testificar que él era el Mesías prometido a Israel. Él no le fue a decir: arrepiéntanse que todavía hay una oportunidad. No, ellos ya estaban en su castigo, ya estaban en su tormento. Entonces de ahí ya no podía suceder más nada. Solo ser llevados a juicio y sentencia eterna, punto y final. Bueno, ahí termina todo nuestro material de hoy. Bueno, ya fue publicada la tarea que hacen falta, solo son 10 lecciones, usted termínelas. El tercer examen, no va a haber tercer examen de Nuevo Testamento, así es que ni de profetas. Yo ya estoy haciendo las evaluaciones, pero usted siga trabajando, ¿ok? Siga trabajando, siga haciendo los cuestionarios que le faltan de la clase de profetas, siga haciendo los cuestionarios que hemos subido. Así es que Dios le bendiga y seguimos en contacto. Cualquier cosa, usted me escribe al privado, ¿verdad? Dios le bendiga y pronto vamos a subir